Buenas noches. Estamos llegando al final del estudio de Yo Creo, basado en Maimónides, los 13 principios de la fe, de Simón Chocrón. Un libro que verdaderamente está cambiando muchos conceptos, está reforzándonos los principios de nuestra fe y nos está permitiendo descubrir cosas nuevas para poder generar cambios en nuestra vida que realmente nos hagan acercarnos aún más a nuestro Creador hermoso. Hoy el tema es, yo creo con plena fe que Dios recompensa y castiga. Y pues este es un tema bastante interesante porque hemos tenido una información y hemos entrado en cierto aprendizaje, en cierta enseñanza, donde casi que nos han dicho los mandamientos quedaron atrás y ahora a partir de Jesús empezamos con todo un nuevo proceso. Eh, la idea no es juzgar esa posición, la idea aquí es realmente poner ante ti y pues en mi caso estudiar y aprender a qué se refiere este principio. Si es un principio de fe, es uno de los 13 principios de la fe, pues cuál es la profundidad y cómo esto realmente es uno de los soportes en los que se soporta mi fe, la fe auténtica. Entonces, al final, pues lo que esperamos decir es, yo creo con plena fe que el Creador, bendito sea su nombre, recompensa a quienes observan sus mandamientos y castigo a aquellos que los transgreden. Y vamos a empezar a desarrollar este proceso dentro de un contexto que nos permita comprender a qué se refiere la recompensa y a qué se refiere el castigo. Si bien es cierto, nosotros tenemos un interés grande en tener recompensa todo el tiempo y que nuestra vida está buscando una recompensa, queremos ir un poco más allá y dedicar un poco más de tiempo al castigo y al sufrimiento, porque estoy seguro que estás envuelto en varios castigos, así como yo lo pude identificar. Entonces, qué bueno uno decir, wow, ¿qué es esto? De razón es lo que me está pasando. De razón este problema, de razón esta enfermedad, de razón esta circunstancia. Pero empecemos entonces por la recompensa. La recompensa realmente es un poco más allá de lo que es este mundo material. ¿Por qué es un poco más allá? Porque podemos o debemos más bien tener claro que la recompensa más grande es el mundo venidero, ¿sí? Es el mundo de la eternidad. Y por tal motivo, el castigo más duro es ser sustraído de ese mundo venidero, o de esa vida eterna. Ese sería el castigo más grande. Entonces estamos ya en esos extremos. ¿Dónde encontramos este principio? Este principio lo encontramos en Éxodo 32:32, cuando Moisés bajaba del monte Sinaí de recibir la Torá, las palabras, los mandamientos en las piedras, y cuando llega aquí, baja del monte, encuentra a todo el pueblo de Israel, que alabando y cantándole a un becerro de oro. Pues imagínense que estaban pecando, estaban idolatrando y estaban haciendo cosas horribles en ese momento, a raíz de que Moisés no llegaba. Y entonces, como no llegaba, pues ellos dijeron, no, tenemos que tener un nuevo Dios que nos guíe, que nos haga seguir hacia nuestro camino. En ese momento, Moisés comprende este principio, se dio cuenta que lo tenía ya innato y le dice a Dios, y ahora, si perdonares su pecado, está bien. Mas si no, bórrame a mí. Te lo ruego, Padre Santo. Bórrame de tu libro, de ese libro que has escrito. Imagínense usted a Moisés, o sea, tomar esa decisión, cómo tenía este principio en su corazón. Lo más normal hubiera sido, ¿qué? Pues pensar, oiga, muchos descarados, porque Dios mismo le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a destruir todo este pueblo y voy a hacer una nueva nación de ti. Pues lo más fácil que uno diría, después de haberlo sacado de la esclavitud, sacado de Egipto, uno, no, sí, o sea, estas personas sí, muchas desconsideradas, o sea, no han tenido en su capacidad y su entendimiento un verdadero amor hacia Dios, acábelos y empiece de nuevo con Moisés. Sin embargo, esa no fue la reacción de Moisés. Por eso el nivel de Moisés, por eso el nivel espiritual de Moisés, porque él entendía que
el proceso iba mucho más allá de una simple decisión de Dios, de borrar y cuenta nueva. El proceso iba más en lograr que cada una de estas personas empezaran a trabajar todo un proceso de perfeccionamiento espiritual. Y es ahí donde él, ya en su gran perfección espiritual de gran nivel, habla directamente con Dios y le dice, perdónanos, perdónanos. Es más, si no los perdonas, pues listo, no los perdonas, pero a mí, lo que es a mí, ya bórrame, no tiene sentido esto, no tiene sentido la creación, bórrame del libro de la vida, es más, bórrame de la eternidad. Y voy a hacer aquí un paréntesis con una historia. Imaginémonos que una persona que nunca ha visto un carro, ¡frum!, le dice, mire, este es un carro. ¡Wow! Un carro. Y la persona, pues sorprendida, empieza a mirar el carro y coge ese carro, lo guarda ahí en un sitio y empieza a estudiar ese carro y se da cuenta que tiene un motor y que tiene llantas redondas y que giran y que tiene una dirección, que tiene un acelerador, que tiene un freno, que tiene palanca de cambios, que hay unas combustiones que generan que el motor funcione que a través de un combustible y entonces eso hace que eso genere una fuerza y que empiece a andar. Y el hombre estudió tanto, tanto eso que dijo, wow, ya entiendo cómo es que funciona ese carro. Impresionante. Ahora, imagínense que este personaje, que ya entendió cómo funciona el carro, en otro día está en otro lugar y ve otro carro igual. Cuando ve el carro desde lo lejos, tan lejos que no podía ver que había un conductor dentro del carro. Él no podía ver que había un conductor dentro del carro, él simplemente veía un carro allá que se estaba moviendo y veía cómo iba andando y llegaba a un semáforo y frenaba en rojo, cuando marcaba verde arrancaba y cuando ya iba a llegar a una esquina y se le atravesaba un carro frenaba y luego ponía la direccional y volteaba a la derecha. O sea, imagínense todo eso, hacía una mano de maniobras. Ahora la pregunta es, ¿qué conclusión podría sacar esta persona que previamente había estudiado el carro, que sabía cómo funcionaba, de lo que estaba viendo allá? Pues muy sencillo. La conclusión de esta persona era, pues ese carro tiene que llevar un conductor. Y no lo veían, pero al él haber entendido todas las formas y todos los mecanismos y la elaboración química y la explosión que generaba un carro para poderse mover, él no le quedaba otra alternativa que concluir que independientemente de que él no alcanzaba a ver si había un conductor o no, ese carro, por andar como andaba, por caminar, por frenar, por hacer todo lo que hacía, tenía un conductor. Podía sacar esa conclusión contundente. Ahora pues, si entiendes este ejemplo, pues así mismo podríamos ver o entender la misma analogía con nosotros como seres humanos. Con mi cuerpo. Si tú miras tu cuerpo y empiezas a estudiar el cuerpo humano, y en esas clases de biología que tienes en el colegio, y empiezas a ver que tiene piernas, y empiezas a ver que tiene estómago, y que tiene cabeza, y que dentro de la cabeza hay un cerebro, y que ocurren, tú te alimentas, y que ocurren unos elementos, unos procesos bioquímicos que transforman la alimentación en energía, y que a través de la energía tú caminas, entonces tú así puedes pararte, y luego puedes ir al baño, y tú puedes frenarte, pero además tú ves que este cuerpo no solamente hace las cosas básicas, sino que toma decisiones. Este cuerpo toma decisiones. Entonces, tú tendrías que hacerte la misma pregunta que se hizo ese señor, o cuál sería la conclusión que tú tendrías que sacar. ¿Quién toma entonces las decisiones de cómo actuar de este cuerpo? ¿Quién toma las decisiones de cómo actuar de este cuerpo? ¿Quién? Por ejemplo, ¿quién decide pelearle a una persona que le arma un alboroto? ¿O quién decide frenar? ¿Quién decide enojarse o quién decide no enojarse? ¿Quién decide decir una mala palabra, insultar a alguien o juzgarla? ¿O quién decide no hacerlo? ¿Quién decide entristecerse, deprimirse? ¿Quién decide? ¿Quién?
¿Crees que el cerebro lo hace? ¿El cerebro es el que decide? ¿Crees que estudiando esta capacidad del cuerpo podríamos concluir que es el cerebro el que hace todo este proceso de decisión? Pues no. La conclusión después de saber cómo funciona el cuerpo humano sería que entonces hay un ente superior al cuerpo humano, inclusive superior al cerebro, que le ordena al cerebro lo que tiene que hacer. Y el cerebro a su vez empieza a transmitir todas las órdenes a las diferentes partes del cuerpo para que éste funcione, ¿cierto? Entonces, si esa analogía la podríamos entender en este momento, podríamos sacar tres conclusiones. La primera conclusión es que somos un ser de esencia ¿qué? Espiritual unido en un cuerpo físico. O sea, estamos unidos a un cuerpo físico, pero somos un ser de esencia espiritual superior al cuerpo. Pero Dios dijo, únete al cuerpo físico. La segunda conclusión que sacaríamos es que gracias a esta parte espiritual que tenemos, pues podemos conocer valores morales como la solidaridad, como la verdad, como la honestidad, ¿cierto? Esa es la segunda conclusión, que es la que nos permite tomar esas decisiones. Y la tercera conclusión que podríamos tomar es que debido a esa dualidad, cuerpo y alma, esto caracteriza en nosotros o nos caracteriza con la capacidad de decidir libremente cómo actuar en cada ocasión. Esa dualidad cuerpo y alma es lo que nos da a nosotros esa semejanza de libre albedrío, la semejanza a Dios. Decidir, tomar una decisión autónoma. Deuteronomio 39:19 dice, puse ante ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Y nos recomienda, escoge la vida. Es decir, que Dios, aunque maneja toda la creación, aunque está en control de absolutamente todo, aunque no hay nada fuera de Él, Dios no interviene en absoluto en una decisión. Él no interviene en absoluto en la decisión que tú vas a tomar. Todo, absolutamente todo está en manos del cielo, excepto el temor del cielo. Todo está en manos de Dios, excepto el temor a Dios. Entonces, al estar la decisión completamente en manos tuyas, en manos del hombre, está en tus manos, pues consecuentemente es responsable de sus actos. ¿Sí me sigues? Consecuentemente es responsable de sus actos. Porque de lo contrario, ¿para qué dejar la decisión en las manos del hombre? Si no tuviéramos nosotros libre albedrío, si no nos hubieran dado la decisión y si no nos hubieran dado esa posibilidad para que nosotros la administremos, pues entonces no podrían reprocharnos nada. O sea, absolutamente nada podríamos reprocharnos a nosotros de cómo actuamos. No podrían hacerlo. Acá entonces el castigo y la recompensa nacen. Aquí es donde nacen estos dos conceptos de este principio fundamental de la fe. Pero no es tan evidente que veamos de forma inmediata el castigo y la recompensa. Es decir, ¿cómo funciona esto de premio y castigo? Porque normalmente nosotros diríamos, pero es que hay gente que actúa bien y no se le ve que le va bien, o personas que actúan mal y uno ve que tienen mucha plata. O sea, uno podría sacar ese tipo de conclusiones. Es decir, yo podría decir, mira, o sea, es más, yo ahorita hice algo bueno y no vi nada, ninguna evidencia. ¿Sí? Pues no, es que no es evidente, no es tan evidente. Pero el que no sea evidente tiene una lógica, porque Dios no hace nada sin un fundamento. ¿Por qué esto no es evidente? ¿Por qué nosotros no podemos ver de forma inmediata, a partir de una decisión, tener un castigo o una recompensa inmediatamente? ¿Por qué no? Pues primero es que si tú recibes un castigo o una recompensa inmediata a una acción, pues eso automáticamente anularía el libre albedrío.
lo anularía por completo. ¿Por qué lo anularía? Porque ya no te dejaría una libertad de elección, ¿sí? No te dejaría una libertad de elección porque tú ya vas a meter la mano al fuego y pues tú sabes que te quemas, tú no decides meterla al fuego, ¿cierto? Entonces ya no tomas esa decisión. Entonces, ¿qué pasa? La vida perdería sentido, porque sin esa libertad de libre albedrío, sin esa libertad de elección, la vida pierde todo el sentido. ¿Me sigues ahí? ¿Me sigues? El propósito de toda la creación, el propósito de todo lo que vemos a nuestro alrededor, fue que la persona adquiera perfección, 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 pero que la adquiera por sí misma. Tú vas a adquirir la perfección por ti mismo. No hay otra posibilidad de adquirir la perfección sino por ti mismo. Entonces, imaginemos efectos inmediatos de una de las decisiones. O sea, si tú tienes efectos inmediatos de una decisión, pues no, que entonces le di una moneda a un pobre, ¡prum! Y me apareció $1.000.000 en el... ¡Wow! Entonces yo ya pues doy millones de dólares y me aparece, me aparece, me aparece. O dije una mentira y ¡prum! Se me cayó una mano. Uy, no, yo no digo mentiras. Fíjate cómo eso inmediatamente nos coarta la posibilidad de decisión. El propósito es premiar por haber escogido el bien de forma voluntaria, pero sin que las causas nos obliguen a tomar esa decisión. ¿Sí me hago entender? Es decir, tú tienes que saber que hay un bien, que hay una recompensa, pero a veces tú estás haciendo eso y no sabes cuál es la recompensa. Luego no queda otra que creer y tomarlo de forma voluntaria. De esa forma sí va a haber un premio, porque lo hiciste de forma voluntaria. Pero toda consecuencia es, toda consecuencia es un bien de Dios para nosotros. ¿Sí o no? Toda consecuencia es un bien de Dios para nosotros. Es decir, que tenemos que poner tanto al premio como o sea, la recompensa como el castigo en el mismo nivel de bien para nosotros. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios al hacer la creación es darle el mayor bien a las criaturas. Y el mayor bien a las criaturas lo estamos recibiendo todo el tiempo. Y eso es lo que nos está permitiendo a nosotros llegar a la eternidad. Y por tal motivo, si el premio, la recompensa y el castigo vienen de Dios o el sufrimiento, entonces quiere decir que los dos se constituyen en un mismo nivel de bien. Y Dios nos está dando un bien a nosotros, tanto por un lado como por el otro. Acuérdense que lo que vivimos en este mundo es solamente un reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual. Y lo que vivimos en este mundo está limitado, es temporal. Acuérdense que Dios en Génesis dijo al principio, y fue el inicio de los tiempos, es decir, que se creó el tiempo para que nosotros pudiéramos tener esta dimensión del tiempo y poder entender las cosas. Pero el tiempo al final se vuelve una prisión para nosotros, porque nosotros no podemos salirnos de ese tiempo. Pero adicionalmente, en contraprestación, existe algo que lo quita y es la eternidad. Entonces, lo temporal, que es lo que estamos viviendo, es limitado y en esto limitado no es donde está el propósito de la existencia, sino en lo ilimitado, en el espíritu. Y aquí es donde empezamos a entender esta conciencia de lo que es tener a la recompensa y al castigo en el mismo nivel de bien y por qué esto empieza para nosotros a coger sentido como un principio fundamental de la fe. ¿Qué significa escoger la vida? ¿Qué significa escoger la vida? ¿O qué significa el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Muchas veces hablamos del libre albedrío y no sabemos qué es el libre albedrío. ¿Cuándo nosotros estamos ejerciendo el libre albedrío? ¿Es en todo momento o es en algunas ocasiones particulares? Por ejemplo, tú ejerces libre albedrío cuando llegas a un restaurante y te dicen, de comer hoy tenemos pollo y tenemos carne. O te dicen, ¿cómo quiere el café? ¿Lo quiere frío o lo quiere caliente? ¿O a dónde nos vamos de vacaciones? ¿Nos vamos a Miami o nos vamos a París?
¿En ese momento tú crees que estás ejerciendo el libre albedrío? Pues la respuesta es no. En este tipo de decisiones no se ejerce el libre albedrío. ¿Por qué no se ejerce el libre albedrío? Pues muy fácil, porque acá en este tipo de decisiones lo único que estamos pretendiendo nosotros es satisfacer unos instintos humanos, unos instintos del hombre, unos instintos. Estamos en el nivel de instinto e instinto está relacionado con los placeres. Es decir, es un tema más del cuerpo y al ser del cuerpo es temporal, es pasajero. Entonces, en este momento en el que tú estás tomando una decisión para satisfacer un instinto o satisfacer un placer, no estás ejerciendo el libre albedrío. El libre albedrío se ejerce cuando tú tienes la posibilidad de tomar una decisión de actuar bien o de actuar mal. Pero aquí no es el bien y el mal que estamos mal acostumbrados a entender. Aquí estamos hablando de que es cuando obramos de una forma moral o no de una forma moral. O, para irlo desglosando y acogiéndonos al principio anterior, es cuando estás obrando acorde a los mandamientos de la ley de Dios o transgrediendo los mandamientos de la ley de Dios. ¿Me entiendo? O sea, aquí es donde empezamos ya a entender que ahí es donde tú estás ejerciendo el libre albedrío. Porque al final, cuando estás haciendo algo que está acorde a los mandamientos de la ley de Dios, al final estás haciendo algo con Dios, porque es la voluntad de Dios. Y cuando estás por fuera, estás saliéndote y estás haciéndolo fuera de esa voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes dos alternativas, si tú llegas dices en el trabajo y preparas una salida con tus amigos a cenar y a pasarla bien rico, unas copas de vino, y entonces tú ya tienes preparado todo y súper la salida y chévere, ya todos confirmados, y vas saliendo del trabajo y te entra una llamada, y es otro amigo, y ese amigo está supremamente triste, y está deprimido y dice que necesita hablar contigo, necesita que lo escuches y que te le des un consejo. En ese momento tú tienes que tomar una decisión. Es o decirle a los amigos con los que tenías tu plan de cena y pasar algo bien rico que les cancelas o que sigues con ellos y coger al amigo que te está llamando y decirle no, definitivamente no puedo, o decirle, sabes que cuenta conmigo, yo voy. Ahí estás ejerciendo el libre albedrío. Porque aquí tú estás, si le dices a tus amigos de la cena, no, qué pena, no puedo ir, estás sacrificando tu ego, estás rompiendo el deseo de la carne y estás yéndote a una necesidad de un alma que necesita una palabra, necesita ser vestido por ti, necesita ser alimentado por tu palabra, necesita ser levantado de su camilla, necesita que le demuestres el verdadero amor. Imagínate, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí, en este tipo de decisiones, es donde verdaderamente ejerces el libre albedrío. Cuando sabemos qué acciones se consideran morales y cuáles no se consideran morales, o dicho de otro modo, cuáles corresponden a la voluntad divina y cuáles no corresponden a la voluntad divina, ahí es cuando nosotros ejercemos el libre albedrío. Cada acción que tú tienes para hacer en todo momento, califica como una buena decisión para tomarnos por el camino de la vida o por el camino moral o por el camino divino, que es lo mismo. Cada acción que tú estás haciendo en tu vida, cada momento entonces tiene un potencial de vida. O sea, tú cada momento tiene la posibilidad de transformar algo de muerte a vida. La Torá, la palabra de Dios, la Biblia, aquí indica las instrucciones de uso de cada elemento del universo. Todo. Aquí dice cómo tienes que usar el alimento, la ropa, cómo tienes que, por ejemplo, hasta relacionarte con los astros, cómo relacionarte con la naturaleza, cómo relacionarte con las otras personas, cómo relacionarte con las cosas, cómo relacionarte con la materia, cómo relacionarte con el dinero. Todo está aquí, toda la instrucción.
Es decir, que aquí te dice moralmente cómo debes actuar relacionado con todo lo que te rodea. Escoger el bien, porque tenemos que hacer esta claridad, escoger el bien no indica apartarse de lo material, apartarse de este mundo, apartarse del dinero. Eso no significa escoger el bien. Al contrario, es ocuparse de lo material, pero sin ver en lo material una finalidad en sí misma. Esa no es la finalidad. Si tú te estás ocupando de la material, de lo material, por ejemplo, de la empresa, para que eso se eleve espiritualmente, o para que tú te eleves espiritualmente, o para que otros se eleven espiritualmente, entonces ahí estás haciendo la vaina bien hecha, estás haciendo el proceso muy bien hecho, porque estás escogiendo el bien. Miren, la máxima, y tenemos que entender esto mucho porque tenemos que salirnos de la religiosidad. La santidad no significa negarse al mundo, sino elevar el mundo. Esa es la santidad. No significa negarse al mundo, sino coger el mundo y elevar el mundo. ¿Y cómo elevo el mundo? Pues ya lo dijimos. ¿Cómo elevo el mundo? ¿Quieres saber cómo eleves el mundo? Pues con el cumplimiento de los mandamientos. De esa forma elevamos el mundo y por eso Dios nos entregó directamente esto, porque aquí están todas las instrucciones para elevar el mundo, elevar toda la creación y nosotros con toda la creación. Bueno, hasta aquí vamos bien. Cuando nosotros empezamos a ver esta dualidad de lo mundano y lo espiritual, por decirlo de esa forma, pues empezamos a ver una maravilla impresionante. Y es la maravilla de lo que estábamos hablando al principio, es verte a ti o verme a mí. Porque la maravilla de la creación es haber unido el cuerpo y el alma. Ambos están unidos aquí, o sea, tú lo puedes verte y hablar y eres un alma parlante dentro de un cuerpo, o sea, eso es una maravilla de la creación porque tanto el cuerpo como el alma tienen una esencia, pero resulta que las esencias son opuestas. Es decir, ¿cómo se mantienen unidas? Solamente porque así Dios quiere, porque esto es una maravilla de la creación. Ambas unidas en una persona y lograr que teniendo esas esencias opuestas actúen en armonía, actúen en armonía. Imagínate esto. Entonces, actuar en armonía justamente te va a llevar a esas recompensas. Y entendemos muy bien las recompensas. ¿Sí? Sabemos lo que significa que cuando yo doy caridad, cuando doy diezmo, pues tengo una recompensa también de tener riqueza y cuando doy más que el diezmo, protejo la riqueza y la riqueza no se me va a ir, o sea, eso lo tenemos claro y podemos mirar otras recompensas alrededor de actuar bien. Pero hay algo que quisiera un poco dedicarle ya en la segunda parte de este estudio y es a los sufrimientos o los castigos, porque es muy, muy seguro que tú estés pasando por un sufrimiento, es muy seguro que estés saliendo de uno y estés ingresando a otro sufrimiento. Es pero fijo que tengas un sufrimiento económico, un sufrimiento emocional, un sufrimiento amoroso, un sufrimiento de salud, un sufrimiento con una relación. Bueno, tantos tipos de sufrimiento. Es muy posible que eso te esté pasando y es muy posible que te cuestiones y es muy posible que veas a otras personas sufriendo y que tú en este momento no tengas forma de hablar con ellos y de levantarlos. Entonces vamos a entrar un poquito aquí en el sufrimiento. En el sufrimiento. La regla fundamental es que no hay sufrimiento sin transgresión. Es decir, no hay sufrimiento sin que tú transgredas un mandamiento de Dios. No hay sufrimiento. Entonces, esa es la conclusión. Vamos a desglosarla un poquito. Normalmente nos hemos hecho muchas preguntas alrededor de la vida. ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué es que no logro tener hijos? ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué mi relación con mi hermana es así? ¿Por qué mi relación con mis padres? ¿Por qué me va así en la universidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sufro? Pues hay dos objetivos del sufrimiento. Mucha atención, hay dos objetivos, dos, no hay más.
El primer objetivo de un sufrimiento es que ese sufrimiento llama al hombre a que se arrepienta y cambie. Cuando tú estás sufriendo, te están llamando. Acuérdate, no hay sufrimiento sin transgresión. Entonces te están diciendo, wow, despierta. Si estoy sufriendo es porque he transgredido algo. ¿Qué he transgredido? Padre Santo, revélame qué he transgredido. Wow, no estoy guardando mis ojos. Perdóname, Señor, tengo que guardar. Y empiezas un proceso de cambio. Y por eso el sufrimiento tiene este primer objetivo, porque a partir de este sufrimiento espera Dios que haya una alerta inmediata y te lleve a hacer un arrepentimiento. Mira tan hermoso esto. ¿Cuál es el segundo objetivo del sufrimiento? Pues el objetivo segundo del sufrimiento es purificarte, purificar tu espíritu, purificar al hombre. ¿Por qué lo tiene que purificar el sufrimiento? Pues porque el hombre no logró hacer el cambio ni el arrepentimiento voluntario. Entonces Dios en su infinita misericordia, para que tú no te pierdas el mayor beneficio de la vida eterna, pues tiene que darte un sufrimiento para que purifiques esa alma a partir de ese sufrimiento. ¿Cuál de los dos sufrimientos estás viviendo en este momento? Es más, si estás viviendo el 2, puedes pasar al 1, porque de esta forma tú puedes empezar a hacer cambios y vas a empezar cómo pasas de sufrimiento a recompensa, de sufrimiento a recompensa. Pero en eso consiste la vida. Toda la vida estamos en un proceso de perfeccionamiento. No va a acabar, vamos a subir. Tenemos que alegrarnos entonces, es el objetivo de este principio, alegrarnos que tanto el castigo como la recompensa son el bien para nosotros. Entonces tenemos que aprender a quitarnos ese velo que nos impide ver lo que hay detrás de esto. Y específicamente de lo que estamos hablando en este momento, de lo que hay detrás de ese sufrimiento que tú tienes. Imagínense que más o menos por 1981, cuando el régimen de Irak cambió y se arremetieron contra los judíos, empezaron a atacarlos y a matarlos. Y había una mujer, una historia de una mujer judía, que tenían mucho dinero, o sea, tenían casas, negocios, carros, joyas, bueno, plática en el banco. Y resulta que en esta época, esto es un caso casi de la vida real, esta mujer, cuando cambia el régimen, resulta que el régimen va y mata al esposo. Y lo mató, y lo mató. No, y esta mujer judía tenía un hijo como de 14 años y una niña como de 5. O sea, una niña chiquitita. No, ella supremamente preocupada, no sabía qué hacer, eso ya veía cómo mataban a otros, como los niños, no, ya desesperada, ella decía, no, tenía tanto miedo, que ella dijo, no, yo voy a salir huyendo. Y ella dijo, me voy para Turquía, donde allá nos reciben y algo ya nos salvamos de este régimen y no nos matamos y mis hijos pues que empiezan a construir una nueva vida. Y pues la señora empieza a elaborar su plan de escape de Irak y pues ella lo que hizo fue hacerlo todo en secreto. Es más, ni a sus hijos les contó del plan, porque ella dijo, donde yo les cuento a mis hijos, el hijo le cuenta a un compañerito, el compañerito le cuenta al papá, el papá, y me dan cuenta y peor, ahí sí se nos acaban. Entonces esta señora empezó a planear toda su escapada y le contaron que había una posibilidad de llegar a Turquía a través de las montañas y entonces había un guía que era un guía experto y que se especializó en pasar los judíos de Irak a Turquía y que fuera con él, que él cobraba X plata y ta. Pues la señora dentro de su plan fue la única posibilidad que fue viable. Y la señora entonces llegó el momento, el día, ya coordinó con el guía, donde verse, le dijo a sus hijos, vámonos, que vamos a hacer un viaje, vamos a hacer unas vueltas. Pues la señora dejó casa, dejó carro, dejó todos los otros enseres y lo único que pudo sacar fue unos dinero, la mayor cantidad de dinero que le cupo, unas joyas y cositas que podía cargar porque pues ya sabía que se iban a ir a caminar. Pues resulta que llegaron donde el guía les dijo cuánto le cobraba, la señora le pagó, y pues se quedó con una partecita y arrancaron el viaje. Y arrancaron el viaje y fue un viaje de meses.
y empezaron a caminar y a andar por el desierto y eran días y noches enteras por el desierto, soportando calores infernales por el día y fríos cortantes por la noche. Era tan tenaz que la señora quedó con problemas de espalda de por vida a raíz de esas caminadas y esos movimientos, y ella no veía el momento ya de desistir, pero resulta que el guía era un guía supremamente estricto, y cuando le dijo que si se atrevía a cruzar a Turquía a través de estas montañas, pues tenía que someterse a hacer todo lo que él le dijera, y que no podía chistear, y que no podía quejarse, porque donde se quejara la mataba. Entonces, claro, la señora a veces empezaba a quejarse pues del dolor que mente sentía y el señor que no sé qué, y la insultaba y sí, no sé qué, mejor dicho, yo aquí no la dejo de volver, yo aquí le pego es un tiro y le sacaba alrededor la, uy, no, y la niña llora y todo, y así caminaron y caminaron y caminaron, llegaron a una zona donde tenían que pasar un río congelado y caminando por ahí se le salió un zapato y se le fue por el río por debajo de las aguas congeladas, no, y eso se quedaron sin zapatos, mejor dicho, un desastre. Cuando ya cruzaron ese río, ya tenían que empezar a subir las montañas y tenían que meterse por unos rastrojos donde había puro cactus que se dan en el desierto y habían matorrales, espinas y ellos tenían que caminar sin zapatos. Y esta señora lloraba y gritaba y una vez estaba tan desesperada que el hombre, el guía, le dice, mire, ¿sabe qué? La voy a matar, que no sé qué, yo le dije. Perdón, voy a tomar agüita. Yo le dije que usted tenía que hacer absolutamente todo lo que yo le dijera, si no se tenía que quedar, y le ponía ese revólver. No, más chica, y la señora asustada y ver a sus hijos, pues ella decía, no, yo sigo, yo sigo. Pues resulta que siguieron caminando, eso de la piel vuelta a nada, chuzada, rasgada. No, los niños, ya tenía que rotarse, la niña un tiempo la llevaba cargado el hermanito, otro tiempo ella, no, mejor dicho, eso era tenaz. Llegaron ya al momento culmen donde tenían que atravesar un puente colgante levadizo que atravesaba un cañón hundido, hondo, 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 hondo. Y era una cosita de nada con unos cables y la señora dijo, no, Dios mío, yo no. Y le dijo el señor, mire, ¿sabe qué, señora? Ya estoy cansado de usted y sacó el revólver y se lo pone en la cabeza. Ya me cansé de usted. Ahora sí es que mejor dicho, no más, no más. No, por favor, los niños, no, 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 no mate a mi mamá, que no sé qué. Entonces hágale y déjeme. No, claro, la mamá vio a los niños desesperados y ella más bien dijo, no, yo tengo que darles fuerza. Y los agarró y empezó a pasar y a pasar y a pasar y a pasar y pasar y pasaron al otro lado y ya llegaron a territorio de Turco y coronaron. Llegaron a su objetivo y ay, se tiran allá totalmente tranquilos de haber logrado su objetivo. Y en ese momento se acerca el guía y el guía se tira al suelo y se arrodilla y se pone a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y los mira y les dice, miren, perdónenme por todo lo que les hice. ¿Quieren saber una cosa? Yo también soy judío. Perdónenme, pero yo tenía que hacer esto con ustedes para llegar a que llegaran hasta aquí. Porque antes no lo hacía y no, la gente no llegaba, la gente se devolvía, la gente no resistía, la gente abortaba y entonces ¿qué pasaba? Llegaban los otros y los mataban y yo no podía seguir viendo que muriera mi pueblo. Y entonces yo me di cuenta que era la única alternativa, era yo siendo ese, haciendo esa presión, postrándome como si fuera un desconsiderado, pero perdónenme, los felicito, gracias por haber llegado, gracias, gracias Dios, porque nos permitiste lograr otros judíos vivos que van a seguir su vida. No, y este guía así, pues ellos choqueados, la mamá y los hijos, ver a este guía con esa bomba. Imagínense. Eso quiere decir que quien nos pone
en tales aprietos durante nuestra vida. Es un guía que nos ama y quiere nuestro bien y quiere llevarnos a ese lugar, a ese objetivo, a esa eternidad. Él no quiere dejarnos morir acá. Él no lo quiere. Y ese guía muchas veces le toca mandar esos sufrimientos que no quisiera mandarte. Pero ¿qué puede hacer si tú no quieres cumplir con sus mandamientos? Tú no quieres creer que esto tienes que cumplirlo, pero Él tiene que llevarte, tiene que hacerlo a través del sufrimiento. Podemos incurrir en un gran error si no tenemos una visión acertada de la vida. Esta visión acertada es la que estamos buscando en este estudio. Si uno vive como es de costumbre y como nos enseñan, para disfrutar al máximo los placeres materiales de este mundo, es que a esto vinimos, a ser felices y a disfrutar al máximo lo que nos ofrece el mundo. Pues, ¿qué va a pasar si tú tienes esa perspectiva? Pues que la vida deja de tener sentido cuando las circunstancias lo impiden. Entonces te vas a devolver, no vas a esforzarte, no vas a aceptar que ese guía te está llevando al lugar. La finalidad de la creación, tienes que recordarlo, la finalidad de la creación es que la persona se desarrolle espiritualmente para que llegue a ese Olam-Abba, a esa eternidad, y esté ahí percibiendo a través de ese desarrollo espiritual, a través de esa elevación, es que el alma de nosotros logra un placer infinito, un único placer infinito, uno. Pero ¿saben cuál es ese placer infinito? Sentirte cerca de Dios, sentirte uno con Dios, uno. Ese es el placer infinito que logramos a través de todo este proceso. ¿Qué sucede si no usamos los medios que fueron dados para que nos elevemos espiritualmente y alcancemos la perfección? ¿Qué sucede? Pues tranquilos, ¿existe otra alternativa para lograr el desarrollo espiritual? Pues es la que estamos viendo, el sufrimiento. Claro que sí, podemos alcanzarlo por medio del sufrimiento. Los sufrimientos ayudan a las personas a alcanzar la perfección. Entonces, ¿cuánto tiempo, fíjate tú, dedicas a informarte de lo que pasa en el mundo? ¿Cuánto tiempo dedicas a ver noticias? ¿Cuánto tiempo dedicas a ver qué está pasando en el mundo, en la actualidad? ¿Qué está pasando con Venezuela? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver el Facebook que está pasando con Pedro, con María, con Andrea? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la farándula? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver los chismes de las cosas de más personas? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo te dedicas tú? ¿Cuánto tiempo le dedicas a observarte a ti mismo? ¿Cuánto tiempo? Los sufrimientos buscan eso justamente. Hacia allá no, redireccionando, recalculando. Esos son los sufrimientos, porque te estás yendo por unos caminos y estás, ese tiempo que es limitado, porque es lo único que tú no puedes ahorrar, no puedes multiplicar, no puedes ser un buen negociante del tiempo, nada, es las mismas 24 horas para todos. Entonces, nosotros tenemos los sufrimientos para redireccionarnos y de cierto modo casi que el sufrimiento es como una profecía, es como que Dios te habla, es una profecía. Si tú entiendes el primer objetivo del sufrimiento, es como si Dios te estuviera diciendo, hey, Andrea, hey, Pedro, hey, Jorge, mira, revísate, mírate hacia adentro, porque tienes algo que corregirlo, hey, por favor, o sea, Dios te está hablando. Si a ti te llega un sufrimiento, pues entonces debes parar y debes hacer un examen de conciencia y debes mirarte a ti mismo, deja de mirar a tu suegra, a tu amigo, a la situación del país, porque ahí no está la solución. Mírate a ti mismo, deja de mirar el mundo y deja de averiguar qué está pasando. Averigua tu mundo, qué está pasando en ti. Pues no en vano ocurrió ese sufrimiento. Debemos entender entonces que hay recompensa o castigo y que eso depende de nuestras acciones, pero que tenemos también a la mano todas las instrucciones, tenemos todos los mandamientos para elevarnos. Sin embargo, tenemos también la alternativa del sufrimiento. ¿Cuál quieres escoger? Porque igual ahí tienes ese guía, y ese guía
está comprometido contigo para hacerte llegar a ese destino final. Ese guía tiene fe en ti, ese guía está convencido de que tú lo vas a lograr. Él tiene más fe en ti de lo que tú tienes fe en ti mismo. Imagínate tan hermoso. Entonces, incorporemos este principio en nuestra vida y empecemos a actuar conforme a él, porque realmente a mí esto me está transformando. Espero que así suceda contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Que tengas una feliz tarde y una feliz noche.